Marcos capítulo 4, verso 35. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esas terminologías, él estaba durmiendo en la pompa sobre un cabezal, todas son terminologías de navegación, ¿verdad? De parte de la barca donde el Señor Jesucristo iba. Voy a volverlo a leer. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Eso quiere decir que subió a sus discípulos y dejó a la gente que estaba ministrando. Amén. La Biblia dice que los despidió. O sea, el Señor Jesucristo siempre tuvo educación, siempre. Amén. Siempre despedía a la gente bien, se portaba muy bien con las personas, no despreciaba a nadie, siempre estaba abierto, se metía en medio de la gente, nunca hacía menos a nadie. ¿Por qué? Porque quería que toda la gente recibiera milagros, prodigios y maravillas. Amén, hermanos. Así que agarra a sus discípulos y los sube a la barca. Los discípulos eran gente que estuvo cerca del maestro. No toda la gente era discípulos. Había gente creyente, había gente inconversa, y había gente que era crítica de los mensajes que el Señor Jesucristo traía. Dentro de la obra de Dios hay gente que es crítica, hay gente que es creyente, hay gente que está solamente por el milagro, por el prodigio, pero hay gente que hace un compromiso con Dios y se convierten en discípulos. Amén. Un discípulo no es lo mismo que un creyente. Un discípulo es aquel que se sienta a escuchar a un maestro. Un discípulo es un estudiante. Un discípulo es un alumno que aprende de un maestro. En ese tiempo estaban los discípulos de Juan el Bautista. Por supuesto traían algunas cosas de Juan el Bautista. Estaban también algunos de los discípulos de Cristo. Primero fueron discípulos de Juan el Bautista, pero también estaban los herodianos, estaban los fariseos, amén, estaban los saduceos. O sea, había muchas líneas de conocimientos o muchas líneas de enseñanzas en cuestión de la palabra de Dios. Había gente que creía en la resurrección, había gente que no creía en la resurrección, había gente que creía en los milagros, había gente que no creía en los milagros. Yo no sé qué clase de gente sea usted, pero si está hasta acá, crea en que Dios es poderoso, crea en que Dios va a hacer un milagro alrededor de su vida. Amén. Así que había todo tipo de gente, había toda línea de pensamientos. Había gente que sí andaba con Jesús, había gente que no andaba con Jesús, había gente que seguía de cerca a Jesús. Así que agarra él a sus discípulos. Por supuesto no subió a los 12 porque no era una barca muy grande, subió unos cuantos, pero eso lo subió y les dio una orden: vamos a pasar al otro lado. Dice la Biblia que despidió a la multitud, estaba orando por la gente, estaba sanando a la gente, y el Señor le dijo: súbanse, y les declaró una palabra: ustedes y yo vamos a pasar al otro lado. Yo vengo hoy a decirle a alguien acá que vas a pasar al otro lado en el nombre de Jesús. Y acá lo importante es que Jesús se va a meter en tu barca. Alguien dice amén. Que cuando Dios te da una orden no te manda solo. La Biblia, aleluya, habla de que Dios está con nosotros. Amén. Todo aquel que crea que Dios está con usted, gócese, alegre, cante, alabe, grite gloria a Dios. Porque si Dios está contigo, tienes tu futuro asegurado. Si Dios está contigo, tienes tu presente asegurado. Si Dios está contigo, tienes tu victoria asegurada. Acá lo importante es, aleluya, no lo que pasó ayer. Acá lo importante es quién está hoy conmigo. Y si Dios está hoy contigo, aleluya, Él te va a decir: pasemos al otro lado. No importa lo que suceda, vas a pasar al otro lado. Vengo a decirle a alguien acá que vas a pasar al otro lado. No importa el problema que estés enfrentando, vas a pasar al otro lado. No importa la situación que estés enfrentando, vas a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús que se metió en la barca hoy está acá en el nombre, aleluya, poderoso de Jesús de Nazaret, para hacer una obra en tu vida. Amén. Y es bien interesante porque el Señor les iba a dar una lección de fe. Al subirse Él en la barca con sus discípulos, amén, les iba a dar una lección de fe. En el versículo 36 dice: despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, no era la única barca que estaba en el lago, no era la única barca que estaba en el mar, ¿verdad? Algunos dicen mar. Si era el lago de Genesarén, pues era un lago. Si era el mar de Galilea, había una parte del lago también. Acá lo importante es que se marca que había con él otras barcas, pero la orden no era para las otras barcas, la orden era donde estaban los discípulos.
Así que olvídate de las otras barcas y cree lo que Dios te ha dicho. No, desenfócate de las otras barcas que son barcas piratas, que no entienden lo que Dios te ha declarado, que no entienden lo que Dios ha hablado, y cree con todo tu corazón que Jesús se subió en tu barca y que vas a avanzar, aleluya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si a mí Dios me dice que va a abrir esa puerta, yo pongo la mirada en esa puerta y yo digo, se va a abrir porque Dios me dijo que se va a abrir. Aleluya. No voy a poner la mirada en aquella puerta, ni voy a poner la mirada en esa puerta, ni en esa puerta. Voy a poner la mirada donde Dios me dijo que se va a abrir la puerta. ¿Dónde está la gente que pone la mirada en el autor y consumador de la fe? Vengo a hablarle a alguien acá, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Aleluya. Alguien que grite gloria a Dios tan siquiera. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Dónde está la gente valiente acá? Si Dios a mí me mostró que había una persona que tenía, aleluya, que tenía un trabajo de hechicería en el estómago, y esos gusanos salieron, hoy salen porque salen. Hoy se sana esa persona porque se sana. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo no venía pensando en esa persona, pero el Espíritu de Dios, que sabe dónde está esa persona, aleluya, hoy va a visitarte y te va a sanar y se va a romper esa enfermedad en el nombre de Jesús. Así que el Señor le da una orden a estos discípulos. Le dice, pasemos al otro lado. Le pidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Habla de barcas individuales, había con él otras barcas. Y dice la Biblia, pero se levantó una gran tempestad de viento, y esa tempestad no la levantó Jesús, porque Jesús estaba en la barca. Eso me enseña que cada vez que Dios te suelta una palabra, la señal de que vas por el camino correcto es cuando se te levanta tempestad. ¿Alguien dice amén acá? Porque no fue Dios el que levantó la tempestad. Era una tempestad que quería que la barca se regresara, para que la barca y los que iban en la barca no cumplieran lo que Dios les acababa de decir. La Biblia dice que se levantó una gran tempestad de viento, y las olas casi anegaban la barca. La palabra anegar quiere decir la hundía, casi la regresaba para atrás. Hoy vengo a hablarle a la gente que está en tiempo de retroceso, ¿va? Que estás en tu fe haciéndote para atrás. Hoy avanzas porque avanzas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy rompes lo que tengas que romper y avanzas. Hoy vas a romper con tu emocionalismo, hoy vas a romper con todo, y vas a entender que Dios es el que está poniendo una palabra adentro de tu espíritu, y vas a salir con una palabra de esta casa, aleluya, y esa palabra te va a acelerar en tu casa, en tu trabajo, en tu diario vivir, en tu vida cotidiana. Yo vengo a hablarle a gente acelerada acá. Yo no sé si usted sea de esa gente que le gusta acelerarse, pero yo vengo a hablarle a gente acelerada. Aleluya, amén. Estaban con él otras barcas, y de repente, cuando él soltó la palabra, la barca iba hacia adelante, y se levantó una tempestad en contra, aleluya, de la barca donde iba Jesús. No habla de las otras barcas, habla de la barca donde iba Jesús y los discípulos. Se levantó una gran tempestad de viento y casi anegaba la barca, pero ese viento y esa tempestad se olvidó de que el dueño del oro y la plata estaba dentro, que el creador de todo estaba dentro. El diablo se equivocó. El diablo se equivocó hoy y mañana también, y está equivocado siempre. Vas a tener victoria. ¿Dónde está Alfred? Vas a tener victoria. Necesito algo aquí. Vas a tener victoria. Alguien que diga gloria a Dios. Vas a tener victoria, porque vas a tener victoria. Se levantó una gran tempestad de viento y casi anegaba la barca, dice la palabra del Señor. Y mire, Jesús estaba durmiendo adentro de la barca. Él ni estaba sintiendo la tempestad, porque cuando tienes a Dios, que se levanten los diablos, que se levanten.
Que se levanten los demonios, que se levanten. Que se levanten las tragedias, que se levanten. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y que te va a abrir una puerta y que te va a sorprender. Hoy alguien se puede acelerar acá. Hoy alguien se puede acelerar acá. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para aquel que puede creer. Hay alguien acá que crea por el amor de Dios. Hay alguien acá que tenga su copa hacia arriba y que crea. Yo que usted gritaba con todas mis fuerzas. Porque siento a Dios aquí conmigo. Yo que usted gritaba con todas mis fuerzas. Yo que usted decía gloria a Dios. Hoy se le acabó el juego al diablo, se le acabó. La iglesia tiene victoria. Porque Jesús va en medio de la barca, va en medio de la iglesia, va en medio de la barca, va en medio de la iglesia. Siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios. Lo siento aquí conmigo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero me gusta cuando lo siento caminando conmigo. Aleluya. Lo siento cuando, aleluya, cuando siento ese viento poderoso de parte de Dios. Hoy la tempestad se acaba. La tempestad se acaba. La tempestad se acaba. Aleluya. Yo venía manejando y Dios me venía hablando y me venía hablando y me venía hablando. Aleluya. Y es bonito cuando Dios habla a tu corazón. ¿Por qué? Porque sé que es una palabra de parte de Dios para unas personas específicas acá en un tiempo específico. Y ese es el Kairos de Dios. La Biblia dice que él estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron. Si le despertaron y le dijeron era porque estos pescadores, estos hombres de Dios, esa gente que conocía el campo, que conocía el agua, que conocía el mar. Aunque yo nací cerca del mar, a mí si me avientan adentro del mar me ahogo. Y mi esposa sabe que yo no me meto al mar. ¿Están acá? Y tengo mis razones, les voy a decir por qué. Eso es lo que yo pienso. Ese es mi pensamiento. Discúlpeme por mi manera de pensar. Nunca me subo a juegos así muy bruscos ni nada de eso. Cuando me he subido es porque de verdad mis niñas me lo han pedido. Pero hay juegos que nunca más me volvería a subir. Voy a decir por qué. Porque sé que soy llamado y sé que tengo que cuidarme. Sé que tengo que cuidarme. Sí me voy a meter en la orillita al mar, pero adentro no me voy a meter. Sí me voy a subir a los caballitos, pero a la cosa esa grande no me subo. Cuando me subo a los caballitos salgo todo mareado. Pero escúcheme por favor. ¿Por qué? Porque la gente que entiende que tienes un llamado, te tienes que cuidar. No solamente Dios te cuida, usted se tiene que cuidar también. Estos discípulos se subieron a la barca porque Jesús les dijo que se subieran. Ellos no dijeron vámonos, nos vamos a subir a la barca. No, ya era de noche, ya era tarde. Ellos sabían que no podían estar en el mar ya tarde. Ellos no se subieron porque ellos quisieron. Fue Dios el que los invitó.
Usted no está acá porque quiso, fue Dios el que lo invitó. Fue el Espíritu Santo el que lo trajo. Fue el Espíritu Santo el que le puso el querer como el hacer. Y si fue el Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo guarda, el mismo Espíritu lo cuida, el mismo Espíritu lo protege. El mismo Espíritu lo lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. La Biblia dice que Jesús estaba durmiendo en un cabezal. Es muy difícil dormir sobre un cabezal. Cuando usted ve la parte del cabezal de la barca, es muy difícil, especialmente cuando hay viento, cuando hay tormenta, cuando hay tempestad, especialmente cuando las olas están queriéndose meter adentro de la barca. Está el viento fuerte, ya la barca se estaba casi hundiendo y Jesús estaba dormido. Los discípulos estaban tratando de manorear por acá y estaban ahí jalando una soga y jalando la otra, y estaban mirando a ver de qué manera podían guiar la barca al otro lado. Pero es que ya la barca tenía una palabra de parte de Dios. Lo importante de la palabra de Dios, ¿dónde está la gente que tiene palabra de parte de Dios? Lo importante, usted nomás siga hacia donde Dios le ha dicho que tiene que seguir. Si Dios le dice alaba, alaba. Si Dios le dice sirve, sirve. Si Dios le dice glorifica, glorifica. Y la Biblia dice que le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? ¿No tienes cuidado que vamos a morir? Y la Biblia dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí vemos la autoridad de la palabra. Aquí vemos cómo se manifiesta la autoridad de la palabra, porque desde allá, desde donde salieron, ya venían con una autoridad de una palabra. Ya venían con algo de parte de Dios adentro de la barca, en el ambiente de los discípulos. Ya la palabra los había rodeado el ambiente. No importa que hubiera tempestad, no importa que hubiera salido un tiburón, no importa que la barca se haya doblado para un lado y para otro. Ya esa palabra se iba a cumplir, porque el Todopoderoso la había hablado. ¿Cuántos saben que la palabra que Dios te ha hablado se va a cumplir? Para tus hijos, para tu generación, para mi generación, para esta iglesia. ¿Dónde está la gente que cree que la palabra de Dios se va a cumplir? Y se hizo grande bonanza y le dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estás así asustado, desesperado, decepcionado? Quiero que voltee todo para acá. Me he encontrado dentro de la iglesia, no solamente de esta iglesia, de otras iglesias, gente decepcionada, gente desesperada, gente con desesperación espiritual, que tratan de hacer ellos las cosas por ellos mismos y no dejan a Dios que lo haga. No dejan que a Dios que se manifieste, que se mueva, se le adelantan a Dios. O van un poco atrás, o se desesperan y empiezan a hacerlo con sus propias fuerzas. O la mente los ataca, o el diablo los ataca y se le levanta tempestad. Ellos piensan: me voy a ahogar, me voy a hundir. Aleluya. Pero cada vez que piensas que te vas a ahogar y que te vas a hundir, siempre resurge el poder de Dios sobre tu vida y te vuelves a levantar y vuelves a creer. Hoy vengo a activar la fe de alguien acá. Hoy vengo a activar los sentidos de alguien acá en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que entiendas que Dios tiene un plan y un proyecto para con tu vida. Por eso el COVID no te mató, por eso el accidente no te mató, por eso la enfermedad no te mató, por eso los demonios no te mataron. Te les escapaste porque Dios está contigo, porque el poder de Dios está contigo. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenés fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro. Y aquí es donde sale el mensaje, apenas lo voy a empezar: ¿quién es este? Eso quiere decir que no lo conocían bien, aunque Jesús estaba con ellos. Se lo voy a volver a repetir. Esta palabra es una palabra un poquito déspota.
Porque primero le dicen maestro y después que él se levanta y reprende al viento y reprende al mar, le dice: calla, enmudece. Y el viento y el mar, que no tienen oídos, hoy vengo a decirle a la enfermedad que no tiene oídos, que se les tapan los oídos y se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ese espíritu de pobreza, de escasez, ese espíritu de depresión, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque acá Jesús se atreve a hablarle a la tempestad, se atreve a hablarle al mar, y el mar le obedece. Si el mar le obedeció, oiga, mi hermano, hoy los demonios tienen que obedecer al nombre de Jesús y se tienen que ir. Hoy las opresiones tienen que obedecer al nombre de Jesús y se tienen que ir. Alguien diga: se van. Alguien diga: se van en el nombre de Jesús. Si el mal le obedeció, todo demonio le tiene que obedecer. Todo demonio le tiene que obedecer. Alguien necesita levantar las manos. Alguien necesita mover las manos. Alguien necesita gritar gloria a Dios desde adentro, desde adentro. Siendo a Dios. Cuando ellos vieron esto, vieron un nivel de autoridad más grande, porque habían visto que Dios se daba las enfermedades, pero ahora le está hablando al mar, le está hablando al viento. Y esto habla de que el reino de Dios es más poderoso que todo. Esto me habla que el reino de Dios es más poderoso que el reino de las tinieblas, que el reino vegetal, que el reino planetario y que el reino de los hombres. Esto me enseña que cualquier corazón Dios lo puede quebrantar y lo puede cambiar. Que cualquier, aleluya, que cualquier pensamiento Dios lo puede cambiar hoy en el nombre de Jesús. Que cualquier actitud negativa Dios la puede cambiar hoy en el... No sé si me está entendiendo usted. Que cualquier actitud negativa Dios la puede cambiar, porque el reino de Dios va por encima de todo. Es un reino inconmovible, indestructible. Es el reino más poderoso. Por eso es que cuando tienes el reino de Dios, tienes prosperidad. Cuando tienes el reino de Dios, tienes sanidad. Cuando tienes el reino de Dios, tienes victoria. Porque el dinero pertenece al reino vegetal. Porque el dinero se hace con vegetal. El reino atrae y sujeta a todos los demás reinos, aún el propio reino tuyo y el propio reino mío, porque el reino de Dios va por encima de mi propio pensamiento y de todo lo que pienso y de todo lo que soy. Así que cuando Él le habla, aleluya, al mar, el mar dice: el Creador me está hablando, le tengo que obedecer. Cuando Él le habla al viento, el viento dice: el Creador me está hablando, me tiene que obedecer. Ay, vengo a decirle a alguien acá que dejes que Dios hable. Deja que Dios hable. Deja que... Deja que Dios hable. Que estos discípulos soltaron una palabra: ¿quién es este? Estaban con Jesús y no lo conocían. Voltea para acá conmigo. Hay un montonal de gente que está con Jesús y no lo conoce. Porque si usted lo conociera bien, usted no está preocupado por el día de mañana, ¿verdad que no? Usted sabe que hoy Dios le da victoria y mañana también.
Entonces usted no se va a detener a pensar algo negativo, no va a dejar que el enemigo le carcoma la mente. Al contrario, se va a llenar de la palabra de Dios y va a saber que Dios está con usted, que el que reprendió al viento, que el que hizo que el mar se callara, está con usted. Así que vengo a hablarle: cualquier viento que se levante en contra de ti, hoy se opaca, hoy desaparece, hoy se opaca. Toda lucha que estés viviendo hoy se opaca y llega la victoria, porque llega Jesús, llega la victoria porque llega el Espíritu Santo de Dios, llega la victoria. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Juan el Bautista habló de él. Juan el Bautista conocía a Jesús, aunque no pasó tiempo con él. Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Y el ministerio de Juan el Bautista fue antes del Señor Jesucristo. Juan el Bautista es la voz que clamaba en el desierto, que venía preparando el camino del Señor. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados. Y salía toda Galilea y toda Judea confesando sus pecados, dice la Biblia, y eran bautizados por él en el Jordán. Pero cuando Juan el Bautista identificó al Cordero de Dios, dijo: Él es el Cordero de Dios. Ustedes están enfocados en el Cordero del Éxodo, pero Él es el verdadero Cordero de Dios. ¿Dónde está la gente que tiene bien su mirada en el Cordero de Dios? El sacrificio perfecto, aquel que exhibió públicamente a todos los principados y potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. Juan el Bautista habló de él. Y Juan el Bautista habló algo bien poderoso del Señor Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Toda la gente estaba mirando a Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo: detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Juan el Bautista habló de él, lo conoció bien, y casi no pasó tiempo con él. ¿Cómo una persona puede conocer bien a Jesús si casi no pasa tiempo con él? Porque la persona sencilla de corazón va a recibir lo de Dios fácil. No vas a andar con tantas cuestiones. Vas a recibir una palabra aquí, vas a leer otra palabra allá, vas a recibir, aleluya, amén, un mandamiento de parte de Dios, y vas a decir: eso es para mí. Porque la fe vamos, se lo digo, no se lo digo. La fe no se explica, la fe se recibe. ¿Dónde está la gente acá que vino a recibir fe? Yo lo único que sé que Dios es poderoso. Yo lo único que sé que Jesús sana. Deja tanto tabú en tu vida de que si me pongo algo en la cabeza, de que si me pongo un talí, ponte a Cristo adentro de ti, ponte al Espíritu Santo adentro de ti. Que si hablo en lengua de esta manera, que si hablo en lengua de esta otra manera, ponte a Cristo. Cree en Cristo. Creen que Dios te va a ayudar. Creen que Dios está contigo. Cree en Él. En medio de la duda, levanta la mano y cree. En medio de la adversidad, levanta la mano y cree. Y deslígate, hermano, mire, hermano, deslíguese de toda flojera espiritual, deslíguese de todo lo que el diablo está tratando de hacer alrededor de su vida. Deslíguese y confíe en que Dios es poderoso. Si usted no alaba, las piedras van a alabar. Hoy, si usted no está alabando, hay una piedra allá afuera alabando. Yo no quiero que una piedra alabe por mí. Yo quiero alabar el nombre del Señor. Levanta tu mano, por el amor de Dios, haz algo.
Los discípulos dijeron: ¿quién es este? Un ángel habló de él. Los ángeles conocen bien quién es Jesús. Un ángel habló de él. Los discípulos dijeron: ¿quién es este? Por eso es que Jesús le dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sabes cuál es el original? El lenguaje original: ¿dónde está vuestra fe? Si yo les dije que vamos a pasar al otro lado y yo voy con ustedes, vamos a pasar. ¿Cuántos saben que Dios está dentro de ustedes? ¿Cuántos creen que Dios está dentro de ustedes? ¿Cuántos saben que es más poderoso el que está dentro de ustedes que el que está afuera? Entonces gócese, alégrese, viva la vida a gusto, viva la vida bien. No se amargue, no se pelee, no critique, no haga nada de eso. Viva la vida en victoria todos los días, 24/7. Cuando usted se levante, cuando usted se acueste, piense que Dios está con usted y viva que Dios está con usted. Un ángel habló de él. Al mensaje de María, el ángel dijo en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 32: y ahora concebirás en tu vientre y le darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María dijo: ¿cómo va a ser esto? No conozco varón. El ángel le dijo: no te preocupes, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth también está embarazada y tiene tantos meses de embarazo. Y el ángel suelta una palabra: porque no hay nada imposible para Dios. ¿Dónde está la gente que sabe que para Dios todo es posible? ¿Dónde está la gente que sabe que para Dios todo es posible? No te detengas más, gózate y cree que Dios va a salvar a tu generación. Van a ser salvos porque sirves a Dios, porque crees en Dios. Los discípulos dijeron: ¿quién es este? Pero en la sinagoga lo conocían. Jesucristo desde chiquito se congregó. Hay algunos de ustedes que no se congregan. Gracias por venir. Pero Jesús fue conocido porque se congregó. Por eso le daban parte para que leyera las escrituras. Antes no estaba eso de que testimonio, de que esto, de aquello, no. La persona que tomaba parte, aleluya, de agarrar un libro de los profetas para explicarlo, era una persona que tenía que tener ya conocimiento, tenía que haber aprendido algo, tenía que saber lo que estaba hablando, pero también tenía que ser conocido, que se congregaba, que llegaba a la iglesia. Apláudale. De repente cuando aplaude así una hermana que está haciendo tortillas, aplauda bien, porque la deja sola, la hermana está aplaudiendo como si estuviera haciendo. Aplauda bien, que ese aplauso suba para arriba. Jesús se congregó, yo me voy a congregar también, porque el que está en mi barca me va a traer a la iglesia, el que está en mi barca me va a llevar a orar. En Marcos capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia: entraron en Capernaum en los días de reposo, entró en la sinagoga como era su costumbre y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya habían escuchado a los escribas, ya habían escuchado a Jesús, y cuando Jesús predicaba, enseñaba, decía la gente: wow, algo pasa cuando predica. Siento como que la palabra no se queda aquí, como que pasa para acá. ¿Alguien dice gloria a Dios?
Siento como que la palabra está haciendo un trabajo en mi vida. La gente en la sinagoga decía: Él nos habla como quien tiene autoridad. Con los escribas no dormimos, aleluya. Con los escribas estamos bosteciando, pero Jesús, el que está predicando, amén, el que está allá en la sinagoga, Él tiene autoridad y nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que enseña, algo suceda dentro de mi vida, porque si entiendes que Jesús está en tu barca, algo tiene que pasar en tu vida. Algo tiene que suceder. Estoy predicando bien a gusto. ¿Me regala 6 minutos más? De todas maneras los iba a agarrar. Escúcheme, por favor, escúcheme. Dijeron: Él nos está enseñando como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Todos acá. Donde está Jesús, los demonios se tienen que ir. Donde habla Jesús, los demonios tienen que correr. Donde está Jesús, la tristeza se tiene que ir. Donde está Jesús, la depresión se tiene que ir. Donde está Jesús, todo lo que es muerte se tiene que ir. Tiene que haber vida, hermanitos, hijos míos. Tiene que haber vida, 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 vida y vida en abundancia. Levante su mano, dígame: la voy a creer. Dígalo, dígalo, dígalo. Créasela. Usted es un hijo de Dios por el amor de Dios. Se merece la bendición. No solamente era conocido en las sinagogas, afuera muchos sabían que Jesús sanaba. Los discípulos dijeron: ¿quién es este? Y afuera la gente sabía: Él es el que sana. En la sinagoga, Él es el que tiene autoridad. En vez de los discípulos decir: ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen?, hubieran levantado la mano y hubieran dicho: gloria a Dios, le obedecen el viento y le obedece el mar. ¿Dónde está la gente que levanta su mano y diga: le obedece a Jesús, le obedecen todos? No hay nada que no se pueda sujetar en el nombre de Jesús. En Marcos capítulo 1 versículo 32 al 34 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpaba a la puerta. Versículo 34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Donde está Jesús, el reino de las tinieblas tiene que irse para atrás. Donde está Jesús, el reino de las tinieblas tiene que retroceder. No solamente eso, sino que Jesús enseñó principio de victoria. En el capítulo 5 de Mateo enseñó las bienaventuranzas. Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Si has llorado, hoy recibe consolación. Ya deja de llorar. Pare de sufrir. Deje de llorar y empiece a danzar. Deje de llorar y empiece a... Todos tenemos algo por qué llorar, pero a mí el diablo no me va a hacer llorar. Si voy a llorar delante de la presencia de Dios. Delante, sí, ahí sí lloro. Ahí sí voy a llorar, voy a mosquear todo lo que quiera. Él es el único que te enseña cómo ir al cielo. En la Biblia te lo enseña. Te enseña el mapa, lo que tienes que hacer para ir para el cielo. Un hombre llamado Nicodemo, un maestro de los fariseos, vino delante del Señor Jesús
Dijo: maestro, rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, esa es historia. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir para arriba? Cristo se la queda viendo y le dice: necesitan nacer de nuevo. Nicodemo dice: ¿cómo puedo ser yo viejo, entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ah, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te he dicho que es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Hoy yo venía manejando y Dios me dijo: voy a sanar a alguien. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Hoy te vas a ir para tu casa y Dios te va a hablar en tu carro, porque se va a meter en tu carro, se va a meter en tu casa. Mañana vas a estar trabajando y Dios te va a hablar. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él es el que libera de la esclavitud del diablo. Él es el único que te puede liberar. Hay enfermedades que los doctores no pueden curar. Hay situaciones que vives que nadie te las puede quitar más que Dios. Por eso es que hay muchos hechiceros, brujos y adivinos que se convirtieron a Jesús ya, porque entendieron que pasaron por situaciones que ni los propios espíritus que ellos invocaban los pudieron ayudar. Porque hay un solo que te puede ayudar, se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que hoy está en tu barca, el que hoy está en tu barca, el que hoy le va a hablar al viento, le va a hablar al mar y le va a decir: enmudece, calla. El que hoy le va a hablar a la enfermedad va a decir: sé sanado por el poder de Dios. Aquel que le va a hablar a tu familia y le va a cuidar. Aquel que le va a hablar a los ángeles y va a mandar a los ángeles alrededor de tu familia. Aquel que te va a abrir puertas. Mira, hermano, yo era bien alcohólico. De esos alcohólicos sangrones. A veces le caigo mal a la gente yo. Bien alcohólico. Un día me llevaron con alguien. Yo empecé a tomar, tenía 10 años cuando empecé a tomar, o 7 años, ya ni me acuerdo. Empecé a trabajar, tenía 6 años y medio. Cuando empecé a trabajar me pagaban 2 pesos por levantar lo que era la gordura de los puercos en el rastro. Y una me llevaron, mi familia, no sé si mi mamá o mi papá, ya ni me acuerdo, me llevó con alguien y era un viejo feo que tenía un puro, tenía unas ramas ahí, tenía unos pájaros ahí disecados. Ese viejo feo agarró un aguardiente, estaba todo molacho, un aguardiente, y nomás cierre sus ojos y lo echó todo en la cara. Y otra vez, y pensaron que eso me iba a quitar lo malo. Después me llevaron con consejeros y pensaron que eso me iba a quitar lo malo. No me lo podían quitar porque no era algo del alma, no era algo, no era algo, un problema mental, era un problema espiritual. El diablo me tenía agarrado, pero cuando llegó Jesús, me tuvo que soltar, y bien soltado. Hoy Jesús va a llegar a tu lado y el diablo te tiene que soltar, y bien soltado. Todo lo malo te tiene que soltar, y bien soltado. Vas a vivir la vida plena en Cristo Jesús. Vas a vivir la vida plena en Cristo Jesús. A mí alguien me dijo, discúlpeme, ya nos vamos para casa, pero a mí alguien me dijo aquí en esta iglesia: pastor, me gusta mucho como predica, pero no me gusta que grita. Digo: discúlpeme, hermana, váyase a un lugar donde no griten.
Gracias por venir, pero usted no es de esta iglesia. Váyase a un lugar donde no griten. Váyase a un lugar donde y son hombres de Dios también. No crea que el grito es unción. Pero es que a mí el diablo por mucho tiempo me cerró la boca. Ahora le canto, le glorifico al Rey de Reyes y Señor. ¿Dónde está la gente acá que antes estaba ciego y ahora miran? ¿Dónde está la gente acá que antes estaban ciegos y ahora miran? No me diga que usted no sabe alabar y no sabe servir al Señor, si antes era bien valiente para todo. No sea cobarde en este caminar, porque los cobardes no heredan el reino de los cielos. No solamente no heredan el reino de los cielos de los afeminados, de los que se acuestan con varones. No solamente ellos no le heredan, también los cobardes. Hay un montonal de gente cobarde dentro de la iglesia. ¿Y sabes por qué son cobardes? Porque no sabes quién está contigo. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tienes que tener valentía en esto.